Esto y acá. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, nos están diciendo, tenemos que diseñar e implementar, ¿cierto?, un esquema de polarización por divisor de voltaje con un transistor N23904 conectado a una fuente de alimentación de 5 voltios de corriente directa. Listo, la corriente de colector obtenida con este montaje debe llegar a los 2 miliamperios para una señal de 200 milivoltios a la entrada. ¿Listo? De ahí que no tenemos claro. Les pregunto. Pregunte más bien qué tenemos claro. Nada. Exacto. Nada por dos. Ay, Dios mío, bueno, déjenme. Vamos a abrir el campus y vamos a ver el PDF de guía que el profe nos dejó, muchachos. ¿Listo? Un consejito, miremos los documentos de guía, porque a través de eso como que sí se pueden hacer los ejercicios, de verdad. Entonces vean. Ejemplo de diseño, ¿listo? ¿Kenny, en qué punto va? En el segundo, el primero ya lo hicimos con Lucho, nos queda el segundo y el tercero creo que se lo vamos a asignar a Ladino. Pero pues con la Ya. explicación que nos dio ayer el profe, si me desparcho, en 3 horitas creo que puedo hacer los otros 2 que no están tan complicados. Pero bueno, en fin, el caso. Entonces chicos, vean, necesito que alguien vaya haciendo los cálculos, ¿listo? Y que alguien que le guste mallas y nodos me vaya ayudando con esos cálculos también. Bueno, entonces muchachos, primero que todo pongamos el taller, ¿cierto? ¿Dónde está el tallercito? Aquí está. Listo chicos, entonces nos están diciendo... bueno, tenemos que diseñar todo esto, ¿cierto? Entonces, vean, aquí está el circuito que nosotros tenemos que desarrollar en el T-Space, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es un esquema de polarización con un divisor de voltaje con un transistor, ¿cierto? Este es este esquema que nos están pidiendo en el primer punto, ¿vale? Por lo tanto, este es el que tenemos que hacer en el T-Space. Así que permítanme, yo lo voy haciendo mientras les voy explicando alguna que otra cosita, muchachos, ¿vale? Bueno, pero si no lo tenía hecho ya, ¿por qué no muestra más bien ese en vez de ponerse a hacerlo? Se demora más. Porque en el otro ya tengo los valores listos y la idea es llegar a esos valores porque yo no voy a darles copias, sino que les voy a ayudar a que lo resuelvan. Ah, bueno, está bien. ¿O tiene algún problema con eso, Jennifer? Mi problema es que no sé nada. Listo, tranquila que después de esta clase usted no va a tener, bueno, esta clase no, que después de este momento usted no va a tener más ese problema. Bueno. Eso espero, mi Listo, vida. listo, listo. Listo, hágale, todo bien. Es NTN, ¿cierto? A ver, ven un momento, termino aquí de hacerlo. Tenemos un discriminant voltage, eso es excelente. Corriente para arriba y 2 tierras. Tierra por aquí y tierra por acá. Déjenme uno de los puntos. Aquí. Listo. Ah, bueno, un momento. ¿Por qué bajaste tanto la tierra? Porque se me pegó la gana. Asqueroso sos. Es mi esquemático, no el tuyo. También enterró esa tierra. Papi, para que veas. Entonces, muchachos. Bueno, listo, ¿no? Entonces, esto, bueno, para comodidad del ejercicio vamos a cambiarle los nombres a estos. Esta va a ser la corriente, el voltaje de colector, ¿cierto? Todo lo demás lo tenemos bien. La resistencia esta. No, ya eso es todo. Sí. Bueno, en fin. Listo, chicos, entonces empecemos. Consideraciones de diseño para un amplificador en configuración de emisor común. Chicos, empezando por ahí. Estimar el voltaje de emisor como una décima parte del voltaje de fuente. ¿Listo? ¿Ahí qué nos está queriendo decir? Estamos haciendo el primero apenas. Sí, Lucho, apenas empezamos. Maldita sea. Bueno, ahorita ¿Cómo? vuelvo aquí. Hágale, parce, bien. Uy, ya se unieron 7 personas. Solo ahí no hay... Ah, bueno, perdón, señorita. En fin, entonces chicos, vamos a empezar entonces a hacer anotaciones, ¿cierto? Entonces a mí me están diciendo que el voltaje de emisor es igual al voltaje de ¿qué? El colector. A un décimo el voltaje de colector, así es. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? No, desvía. Entonces, nos están diciendo que la fuente de alimentación es de 5 voltios, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a configurar esto como 5 voltios. Tiene 5 voltios. ¿Qué más nos están diciendo? Qué pena, Kevin. ¿Dónde dice que son 5 voltios? En el punto, Mariancita. Ah, ya, lo vi. Así es. Entonces nos dicen, ¿qué pasa? La corriente de colector obtenida
con este montaje debe llegar a los 2 miliamperios para una señal de 200 milivoltios a la entrada, ¿cierto? La corriente de este colector tenía de montaje ya los 2 miliamperios. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá viene una corriente de colector, ¿cierto? Porque por aquí viene la corriente de colector. ¿De cuánto dijimos? De 2 miliamperios, ¿cierto que sí, muchachos? Entonces vamos a anotar esto. Texto. Bueno, déjenme yo aquí hago una flechita bien bacana. Nuestra salvación. Texto. Pero como si nada. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí. Listo, muchachos. Ok. Vale, entonces tenemos eso, ¿cierto que sí? Bueno, entonces después de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces que, bueno, entonces nos dicen, tenemos que considerar un voltaje en la región activa entre el colector y el emisor igual a la mitad del voltaje de alimentación. ¿Cómo así? O sea que entre este punto y este punto, ¿los están viendo? Entre estos dos puntos, ¿sí los están viendo, muchachos? Sí, Sí, sí. A breve. Entre estos dos puntos, ¿tiene que ser cuánto? Un medio de voltaje en el colector. Excelente. Fíjense que nosotros podemos resolver dos de las consideraciones de diseños con el voltaje de colector, ¿cierto? Entonces vamos a ir anotando esto. Entonces, tenemos nosotros que el voltaje que va a estar entre este punto y este punto, entre estos dos punticos de acá, este es el voltaje del emisor, ¿cierto? Porque es el voltaje que está después de pasar por el transistor, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, pero el ¿cuál? voltaje ¿El de arriba? No, el de abajo. Estoy hablando del voltaje que va a estar aquí en esta zonita, entre esos dos puntos. Ya. Sí, entonces, ¿qué pasó? Es que al final lo resolví este. Entonces, para hallar el voltaje entre estos dos puntos, chicos, ¿cierto? Nos están diciendo que es 1/10 del voltaje que está acá. Entonces, muchachos, ¿cuánto es 5 dividido entre 10? 2. No, espera. 0,5. 0.5. Excelente. Entonces, aquí el voltaje del emisor es igual a 0.5. ¿Listo? ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve ¿no? bien. Una Sí. pregunta. Listo, cuéntame, Mariana. Esa es el primer punto, ¿cierto? Estimar Sí. el voltaje del emisor. Yes. Y ese estamos en este 5 punto. salió de 5 voltios dividido entre Así. 10. Ah, bueno, ya entendí. Yes, excelente. Así es. Entonces, muchachos. Sí, listo. Entonces, ¿esto cómo lo sacamos? Utilizando la formulita que el profesor nos puso acá. ¿Cierto que sí? En fin, prosigamos. Déjenme, yo la circulo acá bien bacana. Listo. Ahora vamos con la segunda Yo creo fórmula. que es ¿Cierto? mejor Para que hallar... grabe esa clase, no, podemos tener esa vaina ya ahí. Pero esto está grabando, que yo sepa. Está grabando, Pri. Está grabando. Ah, listo, todo bien, todo bien. Sí, listo. Entonces, entonces, tenemos ahora que hallar el voltaje entre estos dos puntos que están hechecitos de rojo. ¿Cierto que sí? Listo. Asumiendo que sí, entonces, muchachos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eso se hace con esta segunda formulita que nos ponen acá, ¿cierto? Considerar un voltaje de operación en la región activa entre el colector y el emisor, igual a la mitad del voltaje de alimentación. O sea que el voltaje entre este punto y este punto, según la fórmula, va a ser igual a ¿qué? A 5 sobre 2. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. Listo, excelente. ¿Y Sí. 5 sobre 2 cuánto es? 2.0. 2.5. 2.5. Eso, Jenny. Listo. ¿De dónde salió este valor? Estamos melos. Dividir 5 entre 2, ¿no? Excelente. Muy bien, listo. Entonces ahora prosigamos. Para que la corriente de base sea mucho menor que la corriente en R2, esta se puede calcular como esta formulita de acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a jugar con las corrientes, muchachos. Antes que nada, para empezar a jugar con las corrientes, fíjense que aquí nos están hablando de qué corriente, de la corriente de emisor o de la corriente de colector. Emisor. Exacto, la corriente de emisor. ¿Y yo qué corriente tengo? Al colector. Colector. La de colector, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué nos están diciendo? Que son iguales, equivalentes. Excelente. Son iguales. Por lo tanto, sabemos que la corriente que viene aquí arriba, ¿cierto? Va a ser Es la misma que pasa por abajo.
Exactamente. Por acá también va a pasar la misma corriente, ¿cierto que sí, chiquillos? Entonces aquí también sabemos que I sub E va a ser igual a ¿cuánto? A 2 miliamperios. Excelente, a 2 miliamperios. Muy bien, chicos. Entonces ahora sí podemos hacer esta formulita que tenemos por acá. Ahora vamos a hacer esta fórmula. ¿Listo, chicos? Ok. Entonces, muchachos. Bueno, listo. Luego de hacer esto, entonces cuéntenme. Para que la corriente de base sea mucho menor que la corriente de NR2, se puede calcular como esto. Menor o igual a esto. ¿El beta en este punto cuánto es? No nos lo están dando, ¿cierto que No no? dice no. Hay que No. poner uno. Creo que él dijo que nosotros No. podemos poner uno, ¿no? El profesor dijo que había que buscarlo en una hoja, no sé qué. Algo Así es, así. hay que buscarlo en el datasheet de este transistor. Entonces vamos a hacerlo. Este transistor es de esta referencia, ¿cierto? Denme un momentico, yo me salgo de aquí y lo busco. Me disculpan que el dibujito va a quedar acá todo el tiempo. Pasó la eso, te arriba, me pega sol. Datasheet. A ver dónde lo encontramos. Datasheet. Bueno, aquí quedaron todos los circuitos hechos bien bonitos. Ok, muy Es un bien. resplandor. Pose el micrófono. Listo, chicos, vean. En el modelo 2N3904, que es este que está aquí, ¿cierto? Tenemos un beta entre 100 y 300. ¿Qué valor escogemos de ahí? 150. Listo, 150. Kevin, espera, ¿qué fue lo que dijo? Pregunté que qué valor escogíamos. Porque el transistor de referencia 2N3904 está entre el valor de 100 y 300. Entonces, ¿qué valor escogemos de ahí? Vamos a escoger el valor de beta de 150. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo eso, ahora vamos a escribir que beta es igual a 150. Listo. Ahí lo tenemos escrito arriba. Entonces vamos a asumir que la resistencia de RE, ¿cierto? Va a ser igual. Esperen un momento. Ah, no, mentiras. Me disculpan, por favor, que me estoy liando aquí yo solito. En fin. Para nosotros poder hallar esta resistencia de por acá, ¿cierto? Necesitamos... no, esperen. Para nosotros poder hacer esta fórmula, y me disculpan de verdad, necesitamos tener el valor de la resistencia de E, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos nosotros esta resistencia de E? ¿Sería con la corriente y el voltaje? Me parece muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente y el voltaje de esto precisamente. Entonces yo creo que podemos hallarla. ¿Les parece, muchachos? Sí. Sí. Listo, chicos. Entonces alguien que por favor me haga este cálculo si es tan amable. Pero ¿cómo es que se halla? ¿Se divide voltaje sobre corriente o se multiplica? Recordemos que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia, ¿cierto? Se multiplica. Ajá, se multiplica. Entonces, para nosotros hallar el valor de la resistencia, ¿qué tenemos que hacer? La I. Despejar R. Corriente sobre Exactamente. voltaje. Así es, corriente sobre voltaje. ¿Por qué? Solo despejen y ya. Bueno, ok, eso es anómalo. Mario, no Tenemos era que hallar así. resistencia, ¿cierto? No, mentira, sí se multiplica la... Esperen, ¿qué es lo que hay que hacer? Es voltaje sobre Hallar la- corriente, sí. Ah, bueno. Listo, ahí está. Entonces tenemos que hallarlo. Entonces, chicos, tenemos el valor de la corriente y tenemos el valor del voltaje, ¿cierto? Por favor, alguien que me ayude hallando la Bueno, yo no resistencia sé. de 3. Sería 2,5, ¿no? 2 entre 0,5. No, es 5 dividido 2, ¿no?
No, es multiplicar el voltaje por la corriente. Mira la fórmula de aquí, Mariancita. Ya. Kevin, es que usted No, la pero puso está dividiendo. dividido. Póngala multiplicando. Es que es dividiendo. Por eso 5 dividido 2, porque la batería, bueno, el voltaje es 5. No, La no, no, corriente- Kevin, es 0.5. multiplicando. Kevin, es multiplicando, es Kevin, es multiplicando. Es multiplicando. multiplicando Ya, usted porque el pasa voltaje la- está despejando R. dividiendo. Uy, 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 Si uy, estás uy, despejando uy, uy. R, ¿cómo va a pasar a Ay. dividir? Chicos, estoy despejando R. R no está dividiendo. Esperen un momento. Chicos, vean, la R está... denme un R momento. está dividiendo. Por eso, y si pasa al otro lado, pasa a multiplicar. Si está dividiendo a un lado, Exacto. no va a pasar al otro lado a dividir también. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En eso estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, excelente. Entonces, ¿qué pasa? La R pasa aquí a multiplicar a la intensidad, por lo tanto tenemos que el voltaje es igual a la Ah, sí, resistencia verdad. por el voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Como necesitamos hallar la resistencia, la intensidad es igual al voltaje pasa a dividido dividir. la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia pasa a dividir. ¿Listo? Sí, ya, cálmese. Uy, qué violencia, perro. Chicos, Entonces, o sea, esto no es un es- regaño, sino que muchachos, venga, si no sabemos despejar las fórmulas, no vamos a pasar ningún examen. Listo, así que estemos No, no, atentos con hágale, eso, por siga, favor. siga. Hágale, Pri, no le Ya, pare, cálmese. Corto aquí, me le fui. No, mentiras, entonces. ¿Alguien Todo que me fue haya, por culpa favor, la de Kevin resistencia? y Jackson. ¿Alguien que me haya, por por favor, la eso, resistencia? Kevin, te decía, sería 5 dividido 2 porque 2 es la corriente, ¿no? Es 0.5 dividido 2 por 10 a la menos 3. Bueno, la corriente que pasa por ahí es 0.5. Marian, mira, Ay, que, no mira que eres entiendo. esquemático. Mira el esquemático, corazón. Ajá. Cuéntame, ¿qué no Entonces, el entiendes? Mira. voltaje que vamos a utilizar es el voltaje del emisor. Mira, ok, vamos por partes, vamos por partes. Nosotros para poder definir la corriente, la resistencia de R2, ¿cierto? Porque lo necesitamos, porque tenemos que dar todos los componentes. ¿Qué pasa? Para nosotros poder definir esta corriente de R2, nosotros lo vamos a hacer con esta fórmula de acá, ¿cierto? Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, excelente. En esta fórmula necesitamos el beta y necesitamos la corriente de emisor, perdón, necesitamos el beta y la resistencia del emisor, ¿cierto? Sí. Listo. La Beta resistencia, era 150. excelente. El beta establecimos que es 150 aquí arriba, ¿vale? Pero entonces, Ujú. la resistencia sería con esta fórmula, ¿cierto? Ujú. Ajá, bueno, entonces vamos a hallar esta resistencia. Esta resistencia sería con qué valores? Con el voltaje y con la corriente, ¿cierto? Y es de Sería los valores entonces- de R3. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar R3 con estos valores que son los valores de R3. ¿Qué son los valores de qué? De la corriente que pasa por R3 Ya y que hay en entendí. R3. ¿Listo? Ajá, sí, sí. Listo, excelente. Entonces sería estaba confundida, 0.5 pensé que dividido era en 2 con el 5 de acá. microamperios. Dale, descuida. Entonces, ¿cuánto da? Sería 0.5 dividido en 2 microamperios, ¿no? 2 miliamperios, papá. Sería así, 2 por 10 a la menos 3. Así es, 0.5 Eso, entre 2 por 2 10 a la menos miliamperios. 3. Sí. Por día a la menos 3. Listo, chicos, ya retomamos la grabación. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Qué me dais que 250? Algo estoy haciendo mal. Cálmense, tranquilos. Uy, el No, gallina no quiero comentó. Bueno, entonces, muchachos, ¿cuánto estamos diciendo? 0,5 0.5. Da dividido entre 2 250. multiplicado por 250, sí, Eh, me da 250. 10 La menos 3. elevado a la menos 3. Ah, esperen, esta cosa está haciendo la operación mal, me disculpan. Kevin, da 250. ¿Están seguros? Sí, Ay, ya lo he tenga hecho mil confianza, veces. hermano. Uy. Bueno, Falta de listo, todo respeto. 250. Listo, entonces, gracias a estos cálculos nos dimos cuenta de que R, ¿cierto? Es igual a 250. Vamos a modificarla. La resistencia es 250 ohms. Papi, si usted se da cuenta en la imagen que el profe dio, ahí también creo que está la solución a todo eso. Ajá, aquí O está sea, la creo que por ahí más solución. abajito está
el valor de R3, Pero que esos es ese valores dependen de... 250. Pero eso es con el beta de 50. Ah, ok. Pero nos dio igual, si usted se da cuenta. ¿En qué parte? Pero no podría ser como una Vea, casualidad. RE es una casualidad, pero nos dio igual. RE da RE. también 250. Bueno, pues estamos yendo por buen camino. En fin, el caso. Bueno, muchachos, sigamos. Listo, entonces, ya nosotros teniendo esto, ya nosotros podemos calcular R2. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos calcular R2? Para poder hacer leyes de Kirchhoff y hallar. Ajá. Ah, ¿para qué necesitamos hallar R2? Para Ajá. hallar la corriente de la base, ¿no? Exactamente, Entonces. para hallar la corriente y también pues del voltaje de la base, ¿vale? Entonces, muchachos, listo. Bueno, entonces prosigamos con el ejercicio. Después de nosotros Ah, bueno, haber y me dices que definido, no, ya he dicho que no. Después de nosotros haber definido el valor de RE, el valor de acá, ¿cierto? Ya nosotros sabemos todo, o sea, ya tenemos todo lo necesario para poder hacer esta fórmula de acá, ¿cierto? Listo, entonces, vamos a dibujarlo todo bien bonito. En un momento yo cojo... ¿Dónde está el de dibujar? Listo. Entonces, chicos, me están diciendo que 10 R2, ¿cierto? 10 multiplicado por R2 es menor o igual a beta por RE, ¿cierto? Yo necesito despejar R2, ¿cierto que sí? Porque es lo que yo necesito hallar. Haciendo el despeje nos queda que R2, ¿cierto? Es igual a beta multiplicado por R sub E, por RE, ¿cierto? Dividido entre 10, ¿cierto? ¿Eso quedó claro? ¿Para Papi, se le todos? trabó la, pues se La gra- entrecortó en esa parte cuando explicó. Ok, bueno, listo. Pero ahí les quedó claro, chicos. Lo único que hice fue despejar R2, ¿cierto? O sea, pasé el 10 a Sí. dividir y ya. Listo, eso les quedó claro Sí, a todos, sí. ¿seguros? Sí, sí, A sí. todos, todos, Sí. todos. Chayo. Bueno, listo. Ya yo Chicos, no nos está en la quedan... reunión. Bien, mi pre, firme. Listo, chicos, nos quedan 4 minutos de reunión. Bueno, entonces... bueno, listo. Luego de nosotros haber hallado este valor, ¿cierto? Tenemos que poner... Bueno, chicos, por favor, alguien que me dé este valor. R2 es igual a ¿cuánto? Oigan, el domingo podemos volver a reunirnos. Beta, ¿cuánto dijimos que? 150. 150. Jackson, quizá, ¿por qué? ¿Ya te tienes que ir? No. Sí, es que ya, de hecho, ya voy 2 minutos tarde. Bueno, entonces que te Váyase. rinda, papi. Nos reunimos después. Nadie lo quiere. Chao. Papi, yo no soy rolo para que no me quieran. Pero si es negro. Eso, eres el mejor. Papi, No, tengo todo mentiras. lo que quieren las flacas. Que el color de chocolate. Opa. Jennifer, qué pena. I'm sorry. Ay. Sucio. Chao, chicos, Bueno, nos vemos entonces- ahorita. Digo, no, nos hablamos después. Ey, papi, todo bien. Todo bien, perro. Jackson, la buena. Bye. Listo, chicos. Entonces, ¿cuánto es R2, pues? Da 3.750. ¿Pero estás seguro? 3.750, ¿listo? ¿Seguro? parce, ¿Seguro? Obvio. Pues ¿Cuánto, sí, ¿por qué no? ¿cuánto vale RE? O sea, R2, se supone ¿Cuánto? que Ah, sí, porque ahí diría que R2 es mayor o igual, 50. es menor o igual que 3.750. Ujú, exactamente. Venga, Entonces, sáquenme como... la duda. ¿RE es el que viene siendo ahí R3? Sí. Permíteme, yo le cambio el nombre para que no tengamos confusión en este caso. No, pero ¿sabe cómo podemos hallar también eso? Y nos da lo que, como es igual, podemos hallar con leyes de Kirchhoff y nos da el valor, el que sí es igual, porque nomás nos está diciendo que puede ser menor o igual. Para nosotros poder hallarlo con leyes de Kirchhoff necesitaríamos también el valor de esta resistencia, porque esta resistencia es parte de la misma malla. Entonces Y ese no lo podemos... tenemos. ¿Y por qué no hallamos primero eso? Que se reúne. ¿Por qué habríamos de hacerlo, por favor?
Mira ahí en los cálculos que hizo el profe, creo que él la halló para eso, para sacar bien R2. El primero yo R2. Mira, aquí hay Ah, fue R2. madre. Es lo mismo que nosotros. En fin, entonces, muchachos, vamos a hallar entonces ahora el voltaje de... bueno, listo. Otra cosita a tener en cuenta. Recuerden que la caída de voltaje en este punto de por acá, ¿cierto? Entre este punto y este punto 0.7. es 0.7, ¿cierto? Excelente. 0.7. Ah, Parce, bueno, yo sí, no- ya listo, muchachos. ¿Qué? Parce, yo no sé por qué al ver un número tan grande en una resistencia siento desconfianza. Parce, no, tranquilo, eso está bueno. Nosotros cuando lo hicimos con el profe nos está dando así. El profe Ah, bueno. Kevin, una pregunta. Solo una. Sí. En el tercer punto, ¿qué fue lo que hicimos? En el tercer punto, ¿a qué te refieres por tercer punto, Mariancita? Sí, para que la corriente Este. de base sea mucho menor que la corriente en R2, esta se puede calcular como, bueno, entonces Ajá. dividimos la... Dividimos 10 Beta. entre todo este lado y ya. Ajá, y eso, el resultado que no quiere decir, que dice que R2 es menor o igual a eso. Exactamente. Entonces, como no sabemos qué edad, o sea, si es, o sea, no sabemos, o sea, R2 puede ser desde 0 hasta 3750. O sea, puede ser 1000, puede ser 3000, puede ser 1, puede ser 3749. Entonces, como sabemos que puede ser o menor o igual, entonces vamos a asumir que es 3750. ¿Listo? Ah, ya. Sí. Listo, chicos, excelente. Vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a desconectarnos todos y voy a volver a generar otro link para que nos conectemos y terminemos con este ejercicio. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. Nos vemos. Los quiero. Listo, muchachos. Entonces, como habíamos establecido anteriormente, chicos, ¿alguno de ustedes de casualidad le tomó? No, papi, no está grabando. Listo. Entonces, después de haber establecido los valores, vamos a hacer esta malla ¿para qué? Para poder nosotros calcular el valor de R1, de tal forma que la podamos utilizar en esta fórmula para determinar el voltaje de la base, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, haciendo toda esta malla, ¿cómo nos queda? Listo, nos dicen que 5 voltios menos, aquí hay un punto de caída de potencial, ¿cierto? Menos el voltaje en ese punto. ¿Cómo calculamos el voltaje ahí? Menos I sub 1 por R1, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Más o menos. Esperen, recuerden que ahorita ¿cómo fue que calculamos nosotros el voltaje? El voltaje... Voltaje es corriente sobre resistencia, creo. ¿Cierto? Menos el voltaje en R2. Una preguntita, muchachos. No, el voltaje es multiplicado. ¿Cómo le llamamos ahorita? Muchachos, una preguntita. Cuéntanos, Pero ya Ceciel. le confirmo. Cuéntanos, Ceciel. Oye, Kevin, Dime, Ceciel. la malla que estamos sacando es, a ver, ya te muestro. Es la que ves en amarillo. ¿Será esta? ¿Cómo es esta malla de aquí que tú dices? Esa malla. Kevin, ¿Cómo es esa? Kevin. ¿Cómo así que cómo es esa? Pero, Espera, Ladino. sí, Espera, que digamos que voltaje no entiendo es porque como aquí se ve que corriente. se supone que vendría por aquí, así sería, esta. Así también puede ser. O sea, ahí tenemos nosotros dos mallas. Tenemos nosotros esta, al igual que también tenemos esperen. Al igual que también tenemos, caramba, esta. Eso entiendo yo, ¿no? Sí, así es. Sí, porque la primera empieza del voltaje acá de 5 y termina abajo en la tierra ya. No se puede Bueno, guiar para entonces otro lado. se puede hacer, Vale, se vale. pueden hacer con cualquiera de las dos. Ajá. Claro, vale. Vale, bueno. Sí. Dale, Vale, cualquier cosa me listo, excelente. preguntas. Ahora sí, Ladino, ¿qué me vas a decir, parce? Qué pena hacerte esperar tanto tiempo. No, que voltaje sí está bien. Voltaje es corriente sobre resistencia. Excelente. Ya consulta acá Vale, la listo. fórmula. Listo, súper, amigo. Bueno, entonces, antes que nada, analicemos lo que hizo el profesor antes de empezar a hacer algunos cálculos, porque creo que te presentamos cierta anomalía, muchachos. Fíjense que después de él hallar esto, ¿cierto?
Fíjense en cómo él halla Sí. el voltaje de la base. Él halla el voltaje de la base como multiplicando, sumando el voltaje del emisor más la pérdida de voltaje de acá, más ¿qué? Más 1 más 0.7. ¿Cierto que sí? Sí, papi, pero sí sabe por qué es. Porque él ya tiene R1. No, de hecho es con eso con lo que él haya Ah, R1. no. Ah, sí, Exacto. verdad. Entonces por eso... Venga, yo no sí, entiendo así es. algo. Cuéntanos, ¿Por Jennifer. qué ahí en el voltaje de B él suma? Ah, no, ya entendí. No, es que pensé que estaba sumando el 0,7 dos veces y no, es que reemplazó el voltaje de... Bueno, yo tengo una pregunta. Cuéntanos, Hallemos el Chayo. voltaje en base y lo hacemos así. ¿Cómo, Ajá, sí, espera. cómo, A ver, Chayo. cómo sabe uno que ahí fue una pérdida de 0,7? Porque eso Esa- está establecido Eso para los siempre es transistores así. de tipo BJTNPN, así es. Ah, listo, gracias. Es con Porque mucho como gusto, dijo el profe compañero. que nos gusta el siempre, así va a ser. Siempre. Exacto. Listo, gracias. Siempre. Listo. Papi, es con gusto. En fin, entonces, muchachos, vengan. Listo. Analicemos cómo fue como lo hizo el profesor. ¿Vale? Fíjense que... Kevin, mira, Ujú. Cuéntame. el profesor lo que hizo ahí fue que como el voltaje, ese voltaje C es voltaje colector emisor, ¿no? El voltaje CE es colector emisor. El voltaje E es voltaje de emisor. Sí, ¿usted se Yo acuerda te que, ¿usted se Ay, acuerda no, que gracias. este voltaje le Ichi. Ajá. Ah, Mira, ¿qué tal lo entonces del eso da negocio? 1.2. Hey, José, cállate José, la jeta, hombre. apaga ese micrófono. Ya lo muteé, tranquilos. Ajá. ¿Usted se acuerda que el profesor hace voltaje que iba donde tiene colector emisor, él le restaba el 0.7 y ya sacaba el otro? Creo que ¿Algo le así? restaba o le sumaba. Listo, chicos, miremos qué fue lo que él Así- hizo. O sea, vea, él está estableciendo que voltaje, en este caso, ¿cierto? Un momento. Yo quiero ver si hay alguna fórmula que me diga que el voltaje... No hay ninguna fórmula que me relacione... Entonces, Papi, chicos, qué vean. pena le interrumpe. Ya entendí cómo lo hizo el profe. El profe Él coge el cogió- voltaje del emisor y le suma el voltaje, Y le suma. la pérdida ya. Sí, exacto. Entonces Sí, por sería eso da 1.2. 1.2. Entonces ese sería nuestro voltaje de base. 1.2. Hace 1000 años le estoy diciendo, Sí. sí. Sí, así es, nos daría 0.5. No, 1.7, ¿no? Nos daría No, 1.2. porque es 0.5 más 0.7. Ajá, exactamente. Entonces, Pero muchachos. pero en este lado. Ajá, vean, chicos, ¿qué es lo que Sí, nosotros Soso, es estamos que haciendo? le hallas el ejemplo. Sí, yo sé, pero es que estamos mirando el ejemplo. Ustedes se van adelantando mucho. Chicos, una pregunta. A ver, Pero si Gesiel, estamos mirando acá, Cuéntame. Allá el voltaje emisor, ¿dónde ¿Mm? se sacaría? El voltaje del emisor, allá. sí, el voltaje del emisor este que está aquí abajito, nosotros lo sacamos al principio con base a las fórmulas que el profesor nos pasó. Porque aquí nos están diciendo que el voltaje de emisor es igual a 1/10 del voltaje de colector. Entonces lo sacamos de ahí, papá. Vale, listo, ¿Listo? gracias. Dale, es con gusto, amigo. Entonces, muchachos, con base en eso, espero que a todos les quede claro. Déjenme un momento, con base a esto, nosotros podemos definir que el voltaje de base es igual a ¿cuánto? A 1.2, ¿cierto? Sí. Kevin, una pregunta. El voltaje colector sí sería 0.5. Porque si el voltaje del emisor es 1/10 de eso. Un momento. ¿Te refieres a cuál, amigo? El voltaje del colector. Porque El la voltaje fórmula del- dice que el voltaje del emisor es 1/10 del voltaje del colector. Oh, claro, muy bien. estoy No es confundido yo 1/10. acá. No, o sea, el voltaje colector, exacto, eso es o sea. 5 siempre. No, no. Mira. El voltaje de... ¿No sería Acércalo 10? un poquito. ¿De Voltaje dónde, papá? colector emisor, sí, exacto. Y el Ajá. voltaje del emisor es 1/10. Y el voltaje del colector emisor es la mitad. Claro, sí, así es como lo tenemos. El voltaje colector so- emisor. Sí, es que yo tenía mal este valor, así es. Este valor estaba Exacto, mal. esa era mi pregunta. Así es, muchas gracias, amigo. Gracias Ya. por la aclaración, claro.
¿Saben por qué es 5? Esperen, Porque es el mismo esperen, valor el de acá 5 de la es- base. ¿Porque es el mismo de dónde? Claro, ese es el voltaje que viene de la De la batería y fuente, primero llega exacto. a Exacto. RC. Ese es el que nos da el Es que ejercicio, se ¿no? vuelve 0,5 porque pasa por el transistor y pierde, pues supongo yo, no sé. Por eso es el que da el ejercicio, ¿no? Ajá. Sí. Ese es el que llega de la fuente. Ujú. Listo, entonces muchachos, para proseguir, antes de que se nos acabe el tiempo, aunque bueno, aún no nos quedan ni siquiera 10 minutos, tenemos... en fin. Ya tenemos el voltaje de la base. Ahora, con el voltaje de la base, con R2 y con el voltaje de colector, nosotros podemos hallar R1. Entonces ¿Listo? coloqué la fórmula y ya nos toca reemplazar. Pues despejar. Exactamente. Déjenme, yo le escribo aquí a pulso a ver qué tal me va. Entonces, Híjole, B ya sub, valimos. B sub B, que en este caso sería... Es 1.2. Excelente. 1.2, ¿cierto? Es igual a R2, que en este caso, ¿cuánto nos dio? 3.750. Exactamente. Sobre R1 más 3.750. Discúlpenme, por favor, que eso me está quedando muy feo. ¿Multiplicado por cuánto? Regla. Por 5. Multiplicado por 5. 5. Listo, excelente. Despejemos, muchachos. ¿Quién sabe hacer ese despeje? Yo. Pues no se cambiaría solamente lo que el R1 pasa arriba No. y el 1.2 pasa arriba. El 5. Primero el 5 que está multiplicando toda esa operación pasa a dividir. Luego lo que está el R1 más 3.700, todo eso completo, pasa a multiplicar a la otra. Creo que es así. No creo es. Sea serio, viejo. Papi, si no va a ayudar, calles entonces. Viejo, porque usted dijo que sabía. Ya, por favor, Por por eso. favor. Y usted... A ver, muchachos, vean. A ver, chicos, ¿verdad? Cambiamos el bollo. Entonces, muchachos, ¿cómo se hace esto? Tenemos todo este término, ¿cierto? Que está dividiendo, ¿cierto? Es todo el término que está dividiendo. ¿Y a mí qué me interesa? A mí me interesa R1, ¿cierto que sí? A mí no me interesa nada más de este término. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Todo este término Papi, va a pasar pues, a multiplicar. ¿no podemos multiplicar primero el 5? Sí, pero el 5 se va a quedar aquí. El O sea, 5 hace podemos parte de este multiplicar el término. 5 para... Exacto. Sí, pero dejémoslo ahí, después lo multiplicamos, tranquilo. 3.750 pasa a multiplicar de este lado, ¿cierto? Y este que está multiplicando pasa a... Que ni siquiera cambiarlo de una vez, eso, A el dividir y 5 ya. da multiplicado con eso da 18.750. Bueno, gracias. Todo eso dividido en 1.2. Exactamente, listo. Aquí estos paréntesis ya se pueden ir, por lo tanto, Y ¿qué es- pasa? R1 3.700 es pasa a igual restar. a... ¿Cuánto me dijo que daba Jennifer? ¿18.000 cuánto? 750. 18.150 sobre 1,2. Ok, 750. 18.750. ¿Qué? ¿Cuánto me dijo que daba? ¿18.000 cuánto? 750. 750. 18.750. Ok, gracias. Qué pena con ustedes. Es que ya no habla bien. Más 3.750. Ajá. Listo. Papi, toda esa operación va a dar 11.875. 11.875. Pero no se supone Ese que sería falta... R1. Por eso, pero usted primero tiene que dividir. Ah, no. Toca hacer ahí esta cosa a la oreja, ¿verdad? No, divida. ¿Cuánto da 18.000 entre 750? 18.750 entre 1.2. 15.625. Ay, chicos, Y eso parce, menos- chicos, esperen, cometí un error grandísimo. Sí, hay Esto algo raro. eso no está sumando, eso está restando, caramba. Yo les dije, pero no me hacen caso. Que mis aportes Usted no no dijo nada, no sea chismoso. Yo dije. Yo Sí, dije. él dijo, bien. él dijo. Ajá. ¿En serio? La grabación no dirá todo. La grabación no dirá. Bueno, sí, después vemos Bueno, la grabación. entonces Entonces, chicos, 15.625 menos 3.750. 18.750, Jennifer, por favor. No, porque es que es la división de esos dos. la división, carever. Bueno, A me disculpan, ¿no? 11.875.
Caracá, ¿qué? No entendí. ¿11.000 cuánto? 11.875. Listo. Oye, José, Ya tenemos Dime. R1 y tenemos R2. Ya tenemos todo, Dime. muchachos. espera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nosotros tenemos que correr esto en el ETSPACE y ver si nos dan las corrientes todas como nos deberían dar. Kevin, anote ahí el resultado ese con la... Ahí en la gráfica. en Papi, el- yo la que creo que puede dar mal es R1. Yo también, sinceramente, pero bueno. Bueno, en fin. ¿Pero en dónde me dices que lo Porque anote, creo Jennifer? que para res... No, ya lo vi. Pobrecita Jennifer, no le ponen Porque cuidado. Papi, porque creo que para hallar esa corriente teníamos que hacerlo de la ley de la oreja. De la oreja no, sino la de la carita feliz. Y no dividirlo directamente y restarle lo otro. Parce, pero ¿con qué vamos a dividir? Esperen, vean, solamente hay una forma de comprobar si esto nos está dando bien o mal y es comprobar lo mismo en Multispace, ¿cierto? Si nos dan las corrientes como las hemos estado calculando, entonces sí está bien. Entonces, chicos, para calcular esas corrientes necesito primero tocar las corrientes de acá. Muchachos, ¿cuánto da la corriente de aquí? Perdón, el voltaje, no, la resistencia de aquí, perdón. ¿Cuánto me da la resistencia de aquí? Eso multiplica- RC, ¿Esta resistencia cuánto me creo da? que recién no la, eso es no la hallamos. multiplicado. ¿Cómo es la Ok. fórmula para hallar resistencia? ¿Se multiplica o se divide? Corriente Chicos, sobre... yo no sé, saquen ustedes la fórmula, caramba. Voltaje sobre corriente. Eso no Gracias, sería Maya. 5. 5 sobre... 2.5. Sería 5 sobre 2. Sería 2.5. ¿Cuánto da la No, da la 5 resistencia? sobre 2 por 10 a la menos... ¿Y por A qué ver, Eso, llegaron? Dani, muy bien. ¿De a dónde el por 10? Porque son Porque miliamperios. son mili. Alguien pues, madre. péguele, porfa. ¿Por No, 10 mentira. a la Da menos 3? 2.500. Sí. ¿2.500? Ah, perdón. Da 2.500. Sí. Listo, ahí lo tenemos. No, a mí Muchachos, tómenle explíquenme pan. eso. Explíquenme Ay, eso que no Chayi. entendí bien. Ay, bebé, ten paciencia. Vea, mírese conmigo. el video anterior. Ay, Kevin, ¿Quién Eso, no va a cara. no venir temprano? No, Eso disculpa. sí, sí, con porque carácter. Pero eso yo sí le tengo paciencia, vea. 5 dividido en 2 da 2.5. Multiplicado por 10 a la Y menos por- 3. Ah, ya, listo, ya. Sigan. ¿Sí ven? De nada. Espere que yo sí. le quiero explicar bien al Chayo. Con amor, si no, ¿quién va a entender eso? Ya él me entendió. con amor, usted no merece perdón ni de Dios. pero- Chayo, vea. Un Chayo, mayo. vea. La intensidad es igual al voltaje entre resistencia, ¿listo? Entonces, esta R si la pasamos a multiplicar nos da que la intensidad por la resistencia nos da igual al voltaje. Y si ahora esta I la pasamos a dividir, nos da que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. En este caso tenemos la intensidad y tenemos el voltaje. ¿Eso Si no es nosotros corriente? cogemos y hacemos esa división, bueno, la intensidad y la corriente es la misma vaina. Entonces, tenemos el voltaje que son 5 voltios y tenemos la corriente que ¿cuánto es? 2. 2 por 10. ¿Dos qué? ¿Dos qué? a la ¿Dos qué? menos ¿Dos tres. qué? Con Esperen, tres a la ¿dos qué? menos tres. Dos por- Miliamperios. Muy bien, y Miliamperios. 2 miliamperios significa que es 2 por 10 A la menos- elevado a la A la menos menos 3. 3. ¿Listo? Bueno, espero les quede claro. Sí, no se Y eso nos da altere. igual a la resistencia. ¿Listo, Chayirris? ¿Entendió, papá? Listo. Listo. Yo sé Ahora que mi cállese y explicación deje de estuvo seguir más dando corta y clases. mejor. Chayi, tú eres el mejor. No te Oye, pero dejes de vaina. ¿Pero es a la menos 3 o a las 3? A la menos 3, amigos. Sos a la menos 3. ¿Sí? ¿Listo? Vea, pues. Sí. Sí. Bueno, Listo. muchachos, Gracias, lo quiero. muchachos, tomen un pantallazo a eso porque yo voy a borrar esto ya. Espérelo. A ver. Cálmelo. Ya estás. Siga. Eso, ahí, tómenlo ahí. ¿Ya? Listo. Ya, ahorita lo paso al grupo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué Te da tenemos que como hacer? ganas de... Voy a quitar todo esto y ahora vamos a correr esto en el T-Space, ¿cierto? Ajá. ¿Tenemos todo ya? Sí, listo, muy bien, vamos a correrlo. Vamos a poner un tiempo de 0.2. Ay, caramba. Era aquí. Listo.
Después de ya nosotros correr esto, muchachos, vamos a analizar lo siguiente, que sí nos estimulan los balances. Por acá, ¿cuánta corriente dijimos que iba a pasar? 2 punto Dos- algo, ¿no? 5. No, 2, 2 miliamperios. 2.5. Y, 2.5. vea, Ajá. ¿y cuánto está 2 pasando? 2 miliamperios. miliamperios. Está 2.5. pasando 1.47. Nos quedó todo Exacto, mal. entonces A tenemos ver. por ahí un pequeño errorcito. Sí. Ujú. Por esta cuánto dijimos que iba a pasar, también 2 y también está... 0,5. 5. 0,5. Kevin, ponla en R un momentico, por favor. En RE, Ajá. Está pasando 1.49 y dijimos que por ahí iba a pasar 2 también. 2. Dijimos que iba a pasar 2, así es. Entonces tenemos una pequeña falla, yo creo que en esta resistencia. Denme un momento. No, yo creo que el error que está debe ser en la R1. Esperen, yo calculo eso. Aunque No sé, mentiras, no porque dice calculo eso Daino bien. tiene mucha razón. Es que con Lucho resolvimos. Papi, eso es que yo muchas creo veces. que para restar eso, nos toca hacer escarita feliz esa vaina. Pues madre, ¿por qué? Oiga, qué Ver porquería, la cola nosotros que no se puso? sabemos lo básico. Qué triste. Nah, es que ahí se equivocaron. A Es ver. que hasta despejando nos enredamos. Qué boleta. Yo más bien creo que ustedes se están equivocando en hallar esa resistencia, porque que yo recuerde, ¿Cómo que ustedes? Nosotros, colaboros también. o sea, mira, que yo recuerde la resistencia tenía que ver como con la potencia, algo así, no me acuerdo muy bien. Mi nombre es Sandy, amiga de Cyrus. No, solo amiga. ¿Quién está viendo la novela? Kevin está viendo muñequitos. Oiganlo, eso no es acá. Vea, me muteé. Chayo, ¿qué iba a decir? Vea, ¿Qué me iba a decir? vea, siga hablando y ya nada. ¿Sí pilla? Eso es Baldovino. No, pero yo no tuve nada. Oye, José, ¿cuándo usted escucha a un rolo hablar en costeño, ah? Ay, no, bueno, a ver. Listo, ya tengo la fórmula. Denme un momento. ¿Cuántos queda R2? 3.750. Sí. Dividido 2.5. ¿Cuánto es? Debería de tener la Chicos, gente más ¿cuánto es el voltaje de la base? Era... Uy, pero ya le digo. 1.2. 1.2. Ok. Sí. Segura, Mari. Uy, chicos, no estamos equivocados en el despeje. El despeje está bien hecho. Déjenme un momento y yo miro a ver cómo fue que nos queda Que Lucho. era 0,5 más 0,7. La vez pasada con la otra malla, pues. No lo hicimos. Nosotros al final no hicimos ese cálculo de mallas. Entonces, No, al chicos, fin no se hizo. tenemos 5 voltios. Aquí tenemos una caída de potencial que nosotros no sabemos, ¿cierto? Pero tenemos el valor de la intensidad. ¿Cuál es el cálculo para hallar el voltaje? Voltaje sobre sobre resistencia. R. Ajá. No, era ahí por el resistencia. Por la resistencia, ¿cierto? Ujú. Eso menos la caída de potencial que hay en este punto, 2.5, que es entre este punto y este punto, ¿cierto? Menos, ¿cuánto es el voltaje de R? 0.5 igual a 0. Lucho, ¿Qué? aquí también se incluye la caída de potencial del transistor, ¿cierto? Obvio. Ajá. Súmaselo ahí de una vez al 0.5. 1.2. Quiero ver. Men, y ahí te falta un menos al ladito del primer 5. Sí. Manco. Listo, chicos. Eso. Hagan el cálculo. Eso da 1000. Debería dar 1000. Ujú. Chicos, ¿cuánto da? Ayúdenme.
La calculadora, nadie tiene calculadora. Voy. Eu. Es que no veo. Cinco. Menos 2.10. Ahí tienen el valor del cálculo. ¿Cómo así? La resistencia es igual a 3.7 menos 5 dividido entre 2 por 10 a la menos 3. $3.7. Lucho, Me da menos 2000 a mí. esperen, Lucho, ¿Quiere? el... de aquí va de menos a más, ¿cierto? Supongo. ¿Cómo? Creo que estamos haciendo una suma o alguna resta de potencial mala. Bueno, revísalo otra vez todo. A ver, de aquí el potencial baja. Eso que necesitamos. ¿Aquí el potencial baja o sube? De aquí a acá. Ahí. ¿Qué? Me da menos 6.50. Ok, ¿Cuánto es el Lucho, de voltaje aquí a colector emisor? 2.5. Ah, bueno, entonces no se hace la del transistor porque la del transistor solo se hace de la base a alguna de las dos paticas, bien sea colector o emisor. Desde la base, y viceversa. Pero nosotros estamos pasando por acá. Ah, no, entonces no. Entonces no cogemos 3.5, Lucho. El 0.7 no, se agarra el 2.5 Ah, del sí, voltaje colector emisor, eso es todo. usted ahorita me dijo que sí. No, Entonces, sí. sí, usted ahorita me dijo que sí, parce. Ah, bueno. Mala mía. Entonces aquí arriba es 2. 2 dividido en 2. 2 dividido en esto. 2 dividido en 2. 2 dividido Eso da en... 1000. Eso da 1000. Ah, bueno, listo, entonces todo a 1000. Vale, ahí está el cálculo, cualquier cosita. Espera Entonces, que... chicos, Kevin, póngale para tomarle un pantallazo. Por favor. ¿el cálculo? Sí. Claro. Entonces, chicos, si lo corremos... Vean, chicos, si lo corremos, ahí está. Abajo vean la corriente. Ahora sí da 2. Ahora sí da 2. Aquí también da 2. Y a ver las diferencias de potenciales entre este punto y este punto. Nos da, sí, 1.2. Y entre este punto de los transistores, a ver, este punto y este punto, sí, 0.7. Y entre este punto y este punto, ¿qué es esta? Nos da Maravilla. 2.5. Chicos, ahí lo tienen. Kevin, I love you. Listo, ahora no se copien y hágalo por ustedes mismos. Los quiero. Todo bien.